Las sinuosas rutas del bosque de Eldri siempre habían despertado una sensación de misterio en Alejandro. Como conductor de entregas para una pizzería local en un pequeño pueblo en Colombia, a menudo atravesaba esos oscuros y angostos caminos, donde sus faros iluminaban las densas sombras de los árboles. Las noches podían ser inquietantes, especialmente cuando la luna llena colgaba en el cielo, proyectando sombras que parecían moverse entre los arbustos. Pero esa noche en particular, Alejandro sintió un escalofrío inquietante que iba más allá de la típica inquietud del bosque. Era la semana previa a la Noche de Brujas, y acababa de finalizar su última entrega. Alejandro había estado tenso desde que escuchó rumores sobre una serie de sucesos extraños en la zona, desapariciones, avistamientos inusuales y una sensación de que algo acechaba más allá de los árboles. Sin embargo, apartó esos pensamientos, convencido de que eran historias inventadas para asustar a los forasteros. Después de llevar una pizza a un grupo de jóvenes que celebraban en una cabaña, Alejandro programó su GPS para regresar a casa. Al girar en la carretera principal que salía del bosque, no podía deshacerse de la sensación de ser observado. Miró por el espejo retrovisor, esperando ver a alguien siguiéndolo. Pero la carretera estaba vacía, iluminada solo por sus faros. El murmullo del motor de su auto se mezclaba con el suave sonido de las hojas golpeando el cristal, creando una atmósfera que podría haberlo relajado, si no fuera por la inquietante sensación en su mente. De repente, los faros captaron un movimiento al borde de la carretera. Alejandro entrecerró los ojos, tratando de distinguir qué era. Allí, justo más allá del alcance de su luz, vio a un hombre tambaleándose al borde del bosque. En un principio pensó que podría ser un ciervo, pero a medida que se acercaba, su corazón se hundió. La figura era un hombre desaliñado, sucio, y arrastrando una pierna mientras avanzaba. ¿Debo ayudarlo?, se preguntó Alejandro, recordando que siempre le enseñaron a ayudar a quienes lo necesitaban. Pero al reducir la velocidad de su auto para detenerse, la duda comenzó a invadirlo. La ropa del hombre estaba rasgada, su rostro cubierto de suciedad y algo que parecía sangre. Su cabello colgaba en mechones desordenados, y sus ojos, esos ojos desorbitados, parecían atravesarlo, como si no estuviera completamente presente. «Hola, ¿estás bien?», Alejandro llamó, tratando de mantener la voz firme a pesar del pánico creciente. El hombre se detuvo, su cabeza girando hacia él, y por un momento, sus miradas se cruzaron. En ese instante, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo inquietante en él, una locura que encendía alarmas en su mente. «Ayuda, ayúdame», gritó de repente, su voz rasposa y urgente. Pero era la forma en que lo dijo, la desesperación mezclada con algo más oscuro, lo que hizo que Alejandro dudara. Había aprendido a ayudar, pero todo en él le decía que se mantuviera alejado. Mientras se acercaba tambaleándose, los instintos de Alejandro comenzaron a activarse. Cambió la palanca drive, listo para acelerar, pero la curiosidad lo mantenía cautivo. Observó cómo el hombre metía la mano en su bolsillo, y su respiración se detuvo cuando sacó un objeto brillante, un cuchillo. El pánico inundó sus venas. «Por favor, no te vayas, solo necesito ayuda», gritó nuevamente, esta vez con un tono maníaco. Eso fue todo. La urgencia en su voz, la mirada salvaje en sus ojos, se sentía como una trampa. Alejandro pisó el acelerador, y su auto se lanzó hacia adelante justo cuando el hombre se lanzaba hacia él, cuchillo en mano. «Aléjate de mí», gritó, su voz temblando mientras giraba para esquivarlo. Miró por su espejo retrovisor y vio cómo él se tambaleaba, casi cayéndose mientras luchaba por mantener el equilibrio. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras aceleraba, sus pensamientos descontrolándose. No podía sacarse de la mente la imagen del hombre, sus ojos estaban llenos de desesperación, pero había algo más. ¿Era una víctima, o era un depredador disfrazado? El peso del encuentro lo aplastaba, y el bosque parecía cerrarse a su alrededor mientras navegaba por el camino sinuoso. Justo cuando pensó que había puesto suficiente distancia entre ellos, vio faros acercándose desde la dirección opuesta. Un alivio lo invadió, pero fue de corta duración cuando el auto en sentido contrario comenzó a reducir la velocidad. El conductor, un hombre con una sudadera, bajó la ventana y le hizo señas para que se detuviera. Alejandro sintió una ola de pánico.
¿Era alguna especie de trampa? Señor, ¿está bien?, gritó, la preocupación grabada en su rostro. Dudó, pero el instinto de confiar fue más fuerte que el miedo. No, hay un hombre atrás, él tiene un cuchillo, gritó, su voz quebrándose mientras señalaba la oscura carretera. La expresión del hombre pasó de la preocupación a la alarma. Quédate en tu auto o voy a llamar a la policía. Luchó por su teléfono, y el corazón de Alejandro volvió a latir con fuerza. ¿Estaba a punto de ser arrastrado a algo mucho más oscuro de lo que podía manejar? Justo en ese momento, oyó pasos detrás de él. El hombre del bosque corría hacia él, su rostro distorsionado en una mueca frenética. No puedes irte, solo necesito ayuda, gritó, su voz ahora llena de rabia. Ve, le gritó al conductor, el pánico subiendo por su garganta. El otro hombre rápidamente dio la vuelta y aceleró, su auto desapareciendo en la noche. El corazón de Alejandro golpeaba en su pecho mientras observaba cómo la figura se acercaba a él. Cerró con llave las puertas y buscó desesperadamente una ruta de escape. La noche se cerraba, y el oscuro bosque parecía burlarse de él con su silencio. Sin un lugar a donde ir, buscó su teléfono, sus dedos temblando mientras marcaban 911. 911, ¿cuál es su emergencia?, respondió una voz tranquila. Hay un hombre, él está tratando de atacarme. Alejandro jadeó, su voz temblando mientras mantenía sus ojos fijos en la figura que se acercaba. ¿Dónde te encuentras?, preguntó el operador, su tono sereno y tranquilizador. Estoy en la carretera Eldri, cerca de la antigua iglesia, gritó Alejandro, mirando hacia atrás al hombre que ahora estaba a solo unos pies. Su expresión había cambiado de desesperación a algo mucho más siniestro. Por favor, apúrate. La ayuda está en camino. Mantén las puertas cerradas y permanece dentro de tu vehículo, instruyó el operador. Al colgar, el corazón de Alejandro latía con fuerza, y se preparó para lo peor. El hombre estaba ahora golpeando su ventana, su aliento empañando el vidrio mientras acercaba su rostro, sus ojos llenos de desesperación. Déjame entrar, ¿no entiendes?, gritó, su voz goteando locura. Aléjate. Alejandro gritó, su voz ronca mientras subía las ventanas, cerrando todas las puertas tan firmemente como pudo. Las súplicas frenéticas del hombre crecían más fuertes, ahogando el sonido de su corazón. Ayúdame, no te haré daño, solo necesito salir de aquí, gritó, su voz quebrándose. Alejandro sintió una mezcla de miedo y lástima mientras lo observaba arañar la ventana, pero no podía permitirse sentir pena por él. Solo era un chico tratando de volver a casa, y el horror de la situación lo desgarraba por dentro. De repente, oyó el distante sonido de las sirenas. Un alivio lo inundó, pero fue acompañado de una nueva ola de miedo. La expresión del hombre cambió nuevamente al escuchar las sirenas acercándose. Sus ojos salvajes se movieron hacia el sonido, y en un instante, huyó hacia la oscuridad de los árboles, desapareciendo tan rápido como había llegado. Momentos después, un coche de policía se detuvo junto a él, las luces rojas y azules parpadeando luminosamente contra el telón de fondo del oscuro bosque. Los oficiales salieron corriendo, con las armas desenfundadas, mientras se acercaban cautelosamente a su vehículo. ¿Estás herido? ¿Él te tocó?, preguntó uno de los oficiales, su voz firme pero preocupada. Alejandro negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro mientras intentaba recomponerse. Él estaba aquí, tenía un cuchillo, él estaba solo parado allí. Los oficiales intercambiaron miradas, sus rostros serios mientras asentían y se dirigían a buscar en la zona. Alejandro apenas podía respirar mientras los veía desaparecer en la oscuridad, esperando que encontraran al hombre antes de que pudiera hacerle daño a alguien más. Después de lo que pareció una eternidad, uno de los oficiales regresó, luciendo aliviado. No encontramos a nadie, pero patrullaremos la zona, ¿estás seguro de que estás bien? Alejandro asintió, su corazón aún latiendo con fuerza. Creo que sí. Solo, nunca había experimentado algo así antes. Tomaremos tu declaración y nos aseguraremos de que llegues a casa a salvo, le aseguró, y Alejandro sintió un destello de alivio ante la idea. Mientras los oficiales lo entrevistaban y recogían detalles sobre el encuentro,
la mente de Alejandro corría con pensamientos sobre lo que podría haber pasado. Había escapado por poco de una situación potencialmente peligrosa, y el peso de ese conocimiento lo aplastaba como una pesada manta. Cuando finalmente terminaron, uno de los oficiales se ofreció a escoltarlo a casa. Mientras atravesaban los caminos sinuosos, los pensamientos de Alejandro permanecían en el hombre que había encontrado. ¿Quién era él? ¿Por qué estaba en ese estado? ¿Realmente necesitaba ayuda, o simplemente era un depredador esperando a una víctima desprevenida? Después de un largo y angustioso viaje, llegaron a su complejo de apartamentos. Alejandro salió del coche patrulla, sintiendo una mezcla de gratitud y miedo residual. El oficial le dio un asentimiento tranquilizador antes de desaparecer en la noche. Una vez dentro, cerró la puerta con llave detrás de él, el peso del encuentro aún pesando en su mente. Se sentó en su sofá, tratando de calmar su corazón acelerado. Las sombras de su sala de estar parecían más grandes, los crujidos del edificio más pronunciados. Esa noche, mientras Alejandro yacía en su cama, no podía sacarse de la cabeza la imagen del hombre. La mirada en sus ojos, la desesperación en su voz, la perseguía. Pensó en cuán cerca había estado de un desenlace muy diferente. En los días que siguieron, evitó conducir por el bosque de Eldri por la noche. Siempre que pasaba por la zona durante el día, su corazón se aceleraba al pensar en lo que acechaba justo más allá de la línea de árboles. Aunque intentaba convencerse de que estaba a salvo, el miedo persistía, un recordatorio constante del encuentro que había cambiado su perspectiva del mundo. A medida que se acercaba la noche de brujas, las noticias locales informaron sobre un aumento de ocurrencias extrañas en la zona, personas desaparecidas, avistamientos extraños y susurros sobre una figura esquiva que acechaba en los bosques. Alejandro escuchó, su corazón pesado de temor. Podría haber sido una de esas desaparecidas. Pero no lo fue. Y por eso, estaba agradecido. Sin embargo, el bosque seguía siendo un oscuro recuerdo, un recordatorio de que a veces, la ayuda no es lo que parece, y que las sombras pueden ocultar secretos mucho más aterradores que la luz puede revelar. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? Era la semana previa a la Navidad cuando Sofía decidió hacer el largo viaje de regreso a su pequeño pueblo natal después de finalizar sus exámenes finales en la universidad. Emocionada por reunirse con su familia y amigos, empacó su coche con regalos y dulces navideños, lista para un viaje de 6 horas que la llevaría por carreteras sinuosas y caminos apartados. Al incorporarse a la carretera principal, el sol comenzó a ponerse, proyectando un cálido resplandor dorado en el horizonte. El viaje comenzó sin contratiempos, con Sofía tarareando al ritmo de sus villancicos favoritos, sintiendo el espíritu de la temporada llenar su corazón. Sin embargo, a medida que el sol se ocultaba tras los árboles y la oscuridad envolvía el paisaje, una sensación de inquietud comenzó a asentarse en su estómago. Sofía había escuchado advertencias sobre conducir de noche, especialmente en áreas rurales donde la ayuda podría estar lejos. Aún así, apartó esos pensamientos, recordándose a sí misma que solo le quedaban unas horas para llegar a casa. A medida que se adentraba más en el campo, la carretera se volvió cada vez más aislada. El ocasional parpadeo de una farola era su única compañía, y pronto incluso eso se desvaneció al aventurarse en un tramo de carretera tenue. Sofía mantuvo una velocidad constante, con los sentidos alerta por el silencio inquietante que la rodeaba. Alrededor de las 9 de la noche, se acercó a una zona especialmente desolada, rodeada de árboles densos. De repente, sus faros iluminaron un coche estacionado al lado de la carretera, con el capó levantado y vapor saliendo de él. El corazón de Sofía se aceleró al contemplar su próximo movimiento. La habían criado para ser amable y servicial, siempre le enseñaron a detenerse por aquellos que lo necesitaban. Pero había algo inquietante en la escena. Con una mezcla de precaución y compasión, Sofía desaceleró y se detuvo a una distancia segura del vehículo. Al apagar su motor, se tomó un momento para organizar sus pensamientos. ¿Y si esto es una trampa?, pensó, recordando historias sobre personas que pretendían necesitar ayuda. Sin embargo,
El sonido de la voz de un hombre la hizo avanzar. Bajando del auto, Sofía se acercó al vehículo varado con cautela. «Hola, ¿necesitas ayuda?», preguntó, tratando de sonar amigable y no amenazante. Un hombre salió de las sombras, su rostro parcialmente oculto por la oscuridad. Parecía tener unos 50 años, con cabello canoso y una expresión cansada. «Oh, gracias a Dios. Mi coche se descompuso y no puedo hacerlo arrancar», dijo, señalando el motor. «¿Te importaría darme una mano?». Sofía dudó por un momento, pero la desesperación en su voz la impulsó a acercarse. «Claro, puedo echar un vistazo», respondió, esperando al menos poder ofrecer algo de ayuda. Mientras se inclinaba sobre el motor, Sofía notó que el hombre actuaba de manera inusualmente nerviosa. Miraba a su alrededor, y no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. «¿Tienes herramientas?», preguntó, tratando de mantener la conversación ligera. «Solo algunas», respondió, buscando en la parte trasera de su coche. «No esperaba que se me rompiera aquí. Iba camino a visitar a mi hija para Navidad». La mención de la familia conmovió a Sofía. Sintió una ola de simpatía por el hombre, recordándose que todos podían necesitar una mano amiga, especialmente durante la temporada navideña. «Yo también voy a casa», dijo, ofreciendo una pequeña sonrisa. «En unas pocas horas estaré de regreso con mi familia». Mientras trabajaban juntos, la inquietud de Sofía comenzó a desvanecerse. El hombre explicó que había tenido problemas con su coche durante semanas, pero había esperado que aguantara hasta después de las fiestas. Se sentía cada vez más cómoda, pero justo cuando empezaba a creer que todo estaría bien, el comportamiento del hombre cambió. «¿Puedes ayudarme a levantar esto?», preguntó de repente, agarrando un objeto metálico del maletero. Parecía un gato hidráulico, y lo sostenía de manera torpe, con los ojos entrecerrados mientras se enfocaba en Sofía. «Está atascado. Necesitamos arreglar esto rápido». Un escalofrío recorrió su espalda al sentir el cambio en la atmósfera. Los instintos de Sofía se activaron, y dio un paso atrás. «En realidad, tal vez deberíamos esperar a una grúa. Se está haciendo tarde, y no quiero estar aquí mucho tiempo». La expresión del hombre se endureció. «No irás a ninguna parte hasta que arreglemos esto», dijo, su voz bajando a un gruñido bajo. La amabilidad que había visto momentos antes se desvaneció, reemplazada por una mirada depredadora en sus ojos. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía se dio cuenta de que había cometido un grave error. Se dio la vuelta y corrió hacia su coche, su mente llena de miedo. «No puedo creer que le haya confiado esto», pensó, desesperada por escapar. Le temblaban las manos mientras luchaba por desbloquear la puerta. «¿A dónde crees que vas?», gritó el hombre, su voz resonando en la tranquila noche. Podía escuchar cómo corría tras ella, el sonido de sus pasos acercándose. Justo cuando Sofía logró abrir la puerta y lanzarse dentro, oyó un golpe contra el lado del pasajero. El hombre se había lanzado sobre su auto, su rostro retorcido por la rabia. «No puedes dejarme aquí», gritó, golpeando la ventana con los puños. El corazón de Sofía se disparó mientras rápidamente aseguraba las puertas, su respiración se volvía entrecortada. «Apártate de mi coche», gritó, el pánico creciendo mientras intentaba encender el motor. Los faros se encendieron, iluminando los ojos salvajes del hombre, y Sofía pisó el acelerador, desesperada por escapar. El coche avanzó bruscamente, y Sofía giró hacia la carretera, esquivando al hombre justo cuando saltó de su vehículo. Lo vio en el espejo retrovisor, su figura desapareciendo en la oscuridad, y no se atrevió a mirar atrás. Las lágrimas corrían por su rostro mientras conducía, el corazón acelerado por la adrenalina que recorría sus venas. ¿Cómo pudo haber sido tan ingenua? Había confiado en un extraño sin pensar en los peligros que acechaban en la noche. Mientras continuaba por la oscura carretera, Sofía trató de calmarse, repitiendo el mantra: «Estoy a salvo ahora. Estoy a salvo». Pero la imagen del rostro del hombre la atormentaba, el miedo palpable mientras navegaba entre los árboles que parecían cerrarse a su alrededor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Sofía divisó una estación de servicio brillando en la distancia.
Un alivio la invadió al entrar, las luces brillantes cortando la oscuridad como un faro. Estacionó su coche y se precipitó hacia adentro, buscando refugio de los horrores de la noche. El cajero, un hombre mayor con un rostro amable, levantó la vista al entrar. «¿Está bien, señorita?», preguntó, la preocupación grabada en sus rasgos. Sofía respiró hondo, tratando de calmar sus manos temblorosas. «Solo, creo que casi me atacan», admitió, su voz temblando. Había un hombre al lado de la carretera, y pidió ayuda, pero luego se volvió agresivo. La expresión del cajero se tornó alarmante. «Tienes suerte de haber escapado», dijo, sacudiendo la cabeza. «Esta zona ha tenido su parte de problemas. Nunca debes detenerte por extraños aquí». Mientras relataba el aterrador encuentro, Sofía sintió el peso de la experiencia aplastarla. El miedo había amenazado con consumirla, pero había escapado, y por eso estaba agradecida. Después de llamar a la policía para informar el incidente, Sofía esperó en la estación de servicio hasta que llegaron. Sentía una mezcla de alivio y miedo persistente mientras hablaba con los oficiales, quienes le aseguraron que patrullarían la zona. Cuando finalmente reanudó su viaje a casa, Sofía no podía sacudirse la sensación de que había escapado por poco de un destino mucho peor de lo que podría imaginar. La carretera se extendía ante ella, pero esta vez mantenía los ojos bien abiertos, buscando cualquier señal de peligro. Cuando finalmente llegó a su pueblo natal, las vistas familiares le brindaron consuelo. Sofía estacionó en su entrada, se tomó un momento para respirar profundamente y reflexionar sobre cuán cerca había estado de una pesadilla. Al entrar a su casa, el calor y la alegría de la temporada navideña la envolvieron. Su familia la saludó con abrazos y risas, y la sensación de seguridad la rodeó. Pero en el fondo, Sofía sabía que nunca olvidaría las lecciones aprendidas aquella noche. Las festividades eran sobre amabilidad, familia y amor, pero también le recordaron el lado más oscuro del mundo, un recordatorio para mantenerse alerta, incluso cuando sus instintos le instaban a ayudar. A partir de ese día, Sofía llevaría consigo la memoria del extraño amable que resultó ser un depredador, transformada por la experiencia. Era una fresca noche de otoño a finales de octubre cuando Camila decidió dar un paseo nocturno por el corazón de la ciudad. Los colores vibrantes de las hojas que caían habían desaparecido, dejando los árboles desnudos y esqueléticos contra el oscuro cielo. A Camila le encantaba el otoño, pero esa noche, a medida que el sol se ocultaba en el horizonte, una sensación de inquietud comenzó a asentarse en su estómago. Como conductora de entregas para un servicio de comida local, Camila a menudo trabajaba en horas tardías, moviéndose entre la bulliciosa vida nocturna de la ciudad. Generalmente disfrutaba de la energía de la multitud nocturna, pero había algo diferente esa noche. Las calles se sentían inusualmente silenciosas, los típicos sonidos de risas y música atenuados, como si una densa niebla hubiera descendido sobre la ciudad. Esa noche era una de esas raras ocasiones en las que estaba decidida a terminar su última entrega antes de regresar a casa. Tras completar sus pedidos, Camila se encontró en una parte de la ciudad conocida por su animada vida nocturna, con clubes y restaurantes que bordeaban las calles. Sin embargo, a medida que se aventuraba unas pocas cuadras más allá de la zona principal, se encontró en un área más peligrosa, donde las luces de la calle parpadeaban ominosamente, proyectando sombras inquietantes. Camila siempre había sido precavida, pero esa noche sentía un cosquilleo inquietante en la parte posterior de su cuello. Bajó ligeramente la ventana, esperando un soplo de aire fresco, pero el viento frío le recorrió la columna vertebral. Justo cuando giró en una calle lateral, sus faros iluminaron una figura que estaba de pie en medio de la carretera. Era un hombre que llevaba un chaleco de seguridad naranja brillante, que parecía haber salido de un sitio de construcción cercano. Agitó sus brazos frenéticamente, y por un momento, Camila sintió un atisbo de alivio. Tal vez necesitaba ayuda. Sin embargo, al acercarse, algo no parecía correcto. La sonrisa del hombre era amplia y perturbadora, una mueca que parecía estirarse de manera antinatural en su rostro. Le recordaba a esas películas de terror donde la fachada alegre de un personaje oculta algo siniestro en su interior. El estómago de Camila se retorció mientras dudaba, su corazón acelerándose.
Señora, por favor deténgase, gritó, su voz era fuerte y exigente. Hay un problema más adelante, y necesito que dé la vuelta. Camila apretó los labios, una ola de aprensión la invadió. Había escuchado historias sobre personas que se hacían pasar por trabajadores de la construcción o policías para atraer a conductores desprevenidos a trampas. Esto no está bien, pensó, con sus instintos gritando que siguiera adelante. Sintiendo una mezcla de miedo y desafío, decidió reducir la velocidad y bajar la ventana lo suficiente para escucharle claramente. ¿Qué está pasando?, preguntó, tratando de mantener una actitud valiente a pesar de la inquietud que burbujeaba dentro de ella. La carretera está cerrada más adelante, debes regresar, insistió, su voz alzándose con urgencia. La forma en que la miraba, con los ojos desorbitados y sin parpadear, hizo sonar las alarmas en su cabeza. ¿De verdad?, respondió Camila, manteniendo su voz firme. Voy a verificar mi GPS. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se lanzó hacia su coche, su expresión cambiando de urgencia a algo mucho más amenazante. No, tienes que dar la vuelta, ahora, gritó, golpeando el capó de su coche, haciendo temblar sus nervios. En ese momento, todo en su interior se congeló. El corazón de Camila se aceleró cuando pisó el acelerador, los neumáticos chirriando mientras se apartaba de él. No miró atrás, con la adrenalina fluyendo por sus venas mientras se alejaba del lugar, la figura inquietante desapareciendo en su espejo retrovisor. Mientras conducía, su mente se llenaba de miedo. ¿Qué acababa de suceder? El encuentro se sentía surrealista, como algo salido de una pesadilla. ¿Y si intentó entrar?, pensó, temblando ante la idea de sus ojos salvajes y su comportamiento desesperado. Camila tomó unas respiraciones profundas, intentando calmar su corazón acelerado. Decidió dirigirse hacia una zona bien iluminada, esperando que la presencia de otras personas le brindara algo de consuelo. La ciudad comenzaba a cobrar vida nuevamente, con gente paseando y coches sonando en la distancia. Pero incluso en medio de ese bullicio, no podía sacudirse el miedo persistente. Justo al llegar a una intersección concurrida, Camila notó un destello de movimiento en su visión periférica. Giró la cabeza hacia la acera y se quedó paralizada. Era el hombre de antes, ahora de pie en la esquina, su chaleco naranja destacándose contra las tenues luces de la calle. La observaba intensamente, con la misma sonrisa inquietante grabada en su rostro. El pánico la invadió al darse cuenta de que la había seguido. ¿Qué quiere?, pensó, con la respiración acelerándose. Rápidamente giró la cabeza, intentando concentrarse en la carretera. Pero en el fondo de su mente, la angustia se asentó al darse cuenta de que él podría haber estado esperándola. Sus manos se aferraron al volante, los nudillos blancos por la tensión. Navegó entre las luces rojas, manteniendo los ojos fijos en el frente, sin atreverse a mirar atrás. Solo necesito llegar a casa, pensó, repitiéndolo como un mantra. Finalmente, al aproximarse a una estación de servicio bien iluminada, Camila tomó una decisión rápida y se detuvo, esperando encontrar seguridad entre las luces brillantes y otras personas. Estacionó su coche y salió rápidamente, mirando nerviosamente a su alrededor en busca de cualquier signo del hombre. Dentro de la estación de servicio, el cajero levantó la vista, sorprendido por la expresión frenética en su rostro. ¿Está bien?, preguntó, la preocupación reflejada en sus rasgos. Creo que alguien me está siguiendo, admitió, su voz temblando mientras trataba de recuperar el aliento. Un hombre con un chaleco naranja. Estaba en la carretera, y creo que intentaba engañarme. La expresión del cajero se tornó seria. Debes quedarte adentro. Voy a llamar a la policía, dijo, extendiendo la mano hacia el teléfono. Camila sintiendo una mezcla de alivio y miedo mientras esperaba. Momentos después, vio un coche de policía entrar en el estacionamiento. Dos oficiales salieron, sus rostros serios mientras se acercaban a ella. Señora, recibimos un llamado sobre un posible incidente de acoso, ¿puede describir lo que sucedió? Camila relató rápidamente los eventos, su voz temblando pero decidida. Él estaba en medio de la carretera, intentando que diera la vuelta. Se veía extraño, y cuando traté de irme, me persiguió, explicó, la memoria aún vívida en su mente.
Los oficiales intercambiaron miradas antes de que uno de ellos asintiera. Revisaremos la zona. Quédese aquí y no se vaya hasta que regresemos. Mientras salían, Camila sintió una oleada de gratitud. Lo atraparán, se dijo, tratando de calmar su corazón acelerado. Pero un pensamiento persistente seguía atormentándola, ¿y si él escapaba? Después de lo que pareció una eternidad, uno de los oficiales regresó. No encontramos a nadie que se ajuste a esa descripción. Pero mantendremos vigilancia. ¿Quiere que la escoltemos a casa?, ofreció, su tono tranquilizador. Sí, por favor, respondió, aliviada de tener compañía. Con los oficiales a su lado, Camila finalmente sintió una sensación de seguridad. Mientras atravesaban la ciudad, las luces brillando en la oscuridad, no podía quitarse de la mente que había escapado de una situación peligrosa. Cuando llegaron a su complejo de apartamentos, Camila agradeció a los oficiales profusamente antes de salir del coche. Los vio alejarse, un alivio inundando su cuerpo mientras cerraba la puerta tras ella. Esa noche, mientras yacía en la cama, los eventos de la velada se reproducían en su mente. La sombra en la carretera la perseguía, y no podía sacudirse la sensación de que el peligro acechaba justo fuera de su ventana. En los días que siguieron, Camila fue especialmente cautelosa, evitando las entregas nocturnas y permaneciendo en calles bien iluminadas. Aprendió una valiosa lección sobre la confianza, una que permanecería con ella durante mucho tiempo. El mundo podía ser impredecible, y a veces, incluso un rostro amable podía ocultar una verdad más oscura. Aunque volvió a su rutina, el recuerdo de esa noche persistía en su mente. Cada vez que pasaba por esa calle, un escalofrío le recorría la espalda, un recordatorio de la importancia de mantenerse alerta y confiar en sus instintos. A medida que se acercaba Halloween, Camila encontró consuelo en el apoyo de sus amigos y familiares. Le recordaron la importancia de la seguridad y la conciencia. Y aunque no pudo borrar por completo el miedo, aprendió a abrazar la fortaleza que venía de enfrentar sus temores de frente. Las sombras podrían siempre persistir, pero Camila estaba decidida a no dejar que la definieran. Navegaría por el mundo con los ojos bien abiertos, lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Era una fresca noche de verano cuando Valeria terminó su turno como conductora de entregas para un restaurante de comida rápida local. El reloj en su tablero brillaba con un tenue 11:45 de la noche, y estaba ansiosa por regresar a casa tras un largo día de conducir por las tranquilas calles suburbanas de Valle Sereno. Después de años en la industria alimentaria, sabía cómo navegar por las carreteras sinuosas, pero la oscuridad de la noche siempre le generaba cierta incomodidad. Al incorporarse a la autopista principal, el mundo que la rodeaba se transformó de luces brillantes de la ciudad a las sombras de altos árboles que flanqueaban la carretera. Valeria solía encontrar este tramo pacífico, la ausencia de tráfico era un alivio bienvenido. Pero esa noche se sentía diferente, una energía inquietante flotaba en el aire y una tensión inexplicable le oprimía el pecho. Intentando sacudir esa sensación, subió el volumen de la radio, esperando ahogar su creciente inquietud. El trayecto fue tranquilo hasta que llegó a una pequeña intersección tenuemente iluminada donde la autopista se dividía. Cuando Valeria se preparó para girar hacia el camino menos transitado que la llevaría a su apartamento, notó faros brillantes en su espejo retrovisor. Un coche se había acercado demasiado a ella, demasiado cerca para su comodidad. Sintió como su ritmo cardíaco se aceleraba al sonar el claxon del vehículo. Asustada, Valeria miró hacia atrás, notando que era un sedán negro, elegante, con las ventanas tan tintadas que no podía distinguir al conductor. Era tarde, y podía sentir la adrenalina comenzando a recorrer su cuerpo. ¿Qué querrán?, se preguntó, con sus instintos gritando que acelerara. Para su desconsuelo, el conductor hizo lo contrario. Comenzó a seguirla de cerca, acercándose cada vez más. Frustrada, Valeria pisó el acelerador, esperando crear algo de distancia entre ellos. Pero a medida que aumentaba la velocidad, el sedán hizo lo mismo, manteniendo su ritmo y negándose a perderla de vista. «Cálmate, Valeria», se murmuró a sí misma, apretando con fuerza el volante. «Solo conduce con normalidad».
Pero cuanto más intentaba concentrarse en la carretera, más se disparaba su ansiedad. Cada vez que miraba en el espejo, veía los faros iluminando su coche, un recordatorio desgarrador de que no estaba sola. Al aproximarse a otra curva, Valeria decidió hacer una maniobra rápida, con la esperanza de perder a su perseguidor. Giró bruscamente, pero el sedán la siguió, acercándose peligrosamente. El pánico la invadió a medida que la realidad de la situación se instalaba en su mente. No se trataba solo de una conducción agresiva, la estaban persiguiendo. Con el corazón acelerado, Valeria se desvió hacia un camino secundario, su mente en plena batalla mientras buscaba una forma de escapar. Los árboles se erguían ominosamente, bloqueando la luz de la luna y sumiendo la carretera en la oscuridad. Aumentó la presión sobre el acelerador, su coche rugiendo mientras lo llevaba al límite. La carretera era estrecha, sinuosa y bordeada de profundas zanjas, pero Valeria estaba decidida a no dejar que el extraño la atrapara. Podía escuchar el rugido del motor detrás de ella, acercándose cada vez más. La adrenalina corría por sus venas, y el único pensamiento en su mente era la supervivencia. A lo lejos, divisó un pequeño área de descanso al lado de la carretera. Era su única oportunidad. Con un profundo suspiro, giró el volante a la derecha, esperando que el movimiento repentino sorprendiera a su perseguidor. Pisó los frenos, deteniéndose en seco justo cuando el sedán negro pasaba a toda velocidad. Gracias a Dios, respiró, su corazón aún palpitante mientras rápidamente agarraba su teléfono y marcaba el 911. «Ayuda, me están siguiendo, no sé quién es». Mientras hablaba con la operadora, su voz temblaba de miedo. Intentó explicar su ubicación, pero sus palabras se cortaron por un fuerte golpe contra su coche. Se sobresaltó, su pulso disparándose al ver al conductor del sedán salir de su vehículo. Era un hombre alto, con cabello oscuro y una mirada salvaje en sus ojos. Se acercó lentamente a su coche, sus pasos pesados sobre el asfalto. «Sal de aquí», gritó, su voz resonando con rabia. «¿Crees que puedes simplemente huir de mí?» El corazón de Valeria se hundió. Cerró con llave las puertas, el pánico inundando su ser. «Estoy llamando a la policía», gritó, esperando intimidarlo con el sonido de su voz. El hombre golpeó con fuerza el capó de su coche, su rostro retorcido de ira. «Eres una conductora terrible, casi causaste un accidente allá atrás». Comenzó a caminar de un lado a otro frente a su vehículo, con las manos apretadas en puños. «Solo déjame hablar contigo». En ese momento, el sonido de las sirenas llenó el aire, un faro de esperanza que cortó su miedo. El corazón de Valeria latía rápido, entremezclando alivio y temor. El hombre se dio vuelta bruscamente al escuchar los coches de policía que se acercaban, su expresión cambiando de rabia a miedo. «¿Llamaste a los policías?», escupió, retrocediendo de su coche. «Sí», gritó Valeria, su voz temblando. «Y están en camino». Justo cuando el hombre se dio la vuelta para escapar, llegaron los policías, luces parpadeando y sirenas sonando. Los oficiales salieron rápidamente de sus coches, su presencia brindando una inmediata sensación de seguridad. «Permanezcan dentro del vehículo», gritó uno de los oficiales, sacando su arma mientras se acercaba al hombre. «Señor, aléjese del coche», ordenó el oficial, y Valeria pudo ver la tensión en el aire mientras el hombre dudaba, mirando hacia ella antes de lanzarse hacia los bosques cercanos. Los oficiales lo persiguieron, y Valeria observó, mezcla de miedo y fascinación, mientras desaparecían en la oscuridad. Momentos después, uno de los oficiales regresó, sin aliento pero alerta. «¿Está bien, señora?», preguntó, arrodillándose junto a su ventana. «Creo que sí», respondió ella, su voz temblando mientras tomaba un profundo aliento. «Solo intentaba llegar a casa». «Recibimos un aviso sobre un posible incidente de agresión en la carretera», dijo el oficial, la preocupación grabada en su rostro. «¿Puede contarme qué sucedió?». Con las manos temblorosas, Valeria relató toda la odisea, desde el momento en que el hombre comenzó a seguirla hasta el enfrentamiento que siguió. El oficial escuchó atentamente, tomando notas y asintiendo. «Hiciste lo correcto al detenerte y llamarnos. Nos encargaremos de esto», le aseguró. Minutos después, otro oficial emergió de los bosques, sacudiendo la cabeza.
Se escapó, pero mantendremos vigilancia. Aumentaremos las patrullas en esta área esta noche, dijo, y Valeria sintió una oleada de alivio. A medida que la adrenalina comenzaba a desvanecerse, Valeria agradeció a los oficiales profusamente, su corazón aún latiendo con fuerza. Solo quería llegar a casa, dijo, sintiendo el peso de los acontecimientos de la noche asentarse en ella. Después de que se fueron los policías, Valeria se sentó en su coche durante unos momentos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El viaje, que antes fue pacífico, se había convertido en una pesadilla, pero ella había escapado. Las sombras de los árboles ya no parecían acogedoras, pero estaba agradecida por estar a salvo. Al reanudar finalmente su viaje a casa, Valeria no podía deshacerse del miedo persistente. Cada sombra parecía ocultar algo siniestro, y el silencio de la noche ahora era un recordatorio agudo del peligro que acechaba fuera de su vista. Cuando finalmente llegó a casa, estacionó su coche en la entrada y respiró hondo, sintiendo una mezcla de agotamiento y alivio. Dentro, la reconfortante compañía de su familia la recibió con abrazos y risas, y no pudo evitar sonreír mientras la acogían de nuevo. Pero incluso mientras se acomodaba para la noche, el recuerdo del extraño en la oscuridad la atormentaba. El mundo era impredecible, y en un abrir y cerrar de ojos, todo podía cambiar. Esa noche, Valeria se prometió estar siempre alerta, confiar en sus instintos y nunca dar por sentada su seguridad. La experiencia le había enseñado una valiosa lección, una que permanecería en su mente mucho después de que la noche hubiera terminado.